Muy buenas noches para todos y todas, deseándoles un excelente inicio de semana. Pues vamos a iniciar esta sesión del día martes, sesión donde pues vamos a tener la oportunidad de terminar de dialogar un poquito sobre los modelos de construcción de proyectos o una propuesta de modelo de construcción de proyecto y ahondar algunos elementos alrededor de la construcción o la identificación de los actores en el marco de los proyectos o de actores claves para la gestión de proyectos. Y a partir de ahí, pues vamos a trabajar un ratico alrededor de, como tal, la segunda unidad de diálogo de este curso, el cual, pues, fundamentalmente es todo el tema de gestión la gestión financiera alrededor de los proyectos sociales. Entonces, partiendo de, como este primer momento, vamos a finalizar con lo que estábamos dialogando desde la sesión pasada, todo lo relacionado a construcción de proyectos. Recordemos un poquito, nos quedamos en la discusión de cronograma, presupuesto, ya estábamos ahondando un poquito en la discusión de, bueno, cómo construir un presupuesto, cómo puedo consolidar un presupuesto adecuado, óptimo para la gestión de proyectos y para los proyectos que estamos gestionando. Vamos a finalizar con algunos elementos que son necesarios tener en cuenta cuando hablamos de la gestión del presupuesto o la gestión presupuestal alrededor de un proyecto. En esa línea hay unos componentes claves que nos permiten a nosotros construir un presupuesto de la manera adecuada. ¿Cuáles son? Por un lado, la primera, definir los objetivos y alcances del proyecto. Es decir, que este proyecto esté bien definido y esto nos va a generar una mejor estimación de los costos. Recordemos, digamos que por eso también se hace mucho énfasis cuando hablamos de construcción de proyectos, de que podamos precisar lo máximo posible o al máximo posible cuáles van a ser nuestros objetivos, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser el impacto del proyecto. Porque en tanto tengamos esto definido de la mejor manera, pues vamos a tener una adecuada estimación de los costos. Vamos a saber en términos de tamaño del proyecto, listo, cuánto esto me va a representar a mí en términos de tiempo. En esa misma línea, esto nos va a permitir también, digamos, por ejemplo, frente a la estimación de beneficios, de ingreso-beneficios, del estudio de beneficios, ¿sí? Entender de acuerdo al beneficio que hemos proyectado, de acuerdo a lo que se ha estimado como el beneficio o las oportunidades que va a generar para la comunidad, cómo esto me va a representar también una estimación de costos. Todo esto va a salir desde la definición clara, óptima de cuáles son mis objetivos del proyecto, cuál es el alcance que yo le quiero dar al proyecto y cuál es el impacto que quiero generar. Segundo elemento clave, el desglose de los entregables. Recomendación, dividamos siempre los entregables en actividades. Esto pues nos va a facilitar la estimación de los costos de cada una. Recordemos que parte de lo que estábamos viendo en el cronograma era revisar, bueno, o trabajar alrededor de una estimación de cuáles son las actividades o la hoja de ruta que necesito o que necesitamos para poder implementar un proyecto. Cuando nosotros dividimos esos entregables en actividades, que eso, por ejemplo, también se ancla mucho cuando recordemos lo que hablamos en marco lógico, como los medios de verificación o los medios o herramientas de verificación observable, cuando nosotros hablamos de unos entregables por actividad, esto nos facilita enormemente estimar cuánto nos va a valer cada actividad. Si, digamos, por ejemplo, en una actividad tipo taller, yo estimo que el entregable de esa actividad van a ser la sistematización de los procesos, la sistematización de las actividades. Ahí, en el marco, por ejemplo, el diseño metodológico de las actividades, voy a entender a partir de ese entregable cuál es la mejor herramienta, qué es lo que me facilita a mí decir, esta actividad me puede valer esto, o este componente, este proyecto compuesto por estas actividades se me equipara bajo estas lógicas y se me equipara a tantos costos. Otro elemento, otro componente clave, el tema de la identificación de los recursos necesarios que se une mucho al tema de desglose de los entregables, de desglose de cuáles son los entregables por actividad. El tema de, y esto es una recomendación, enumeremos. Si enumeremos, hagamos listados de cuáles son los materiales que necesitamos, la mano de obra, los equipos, otros recursos necesarios, como por ejemplo equipos tecnológicos, contratación de otros profesionales, vinculación de procesos para capacitación. Todo esto poder ponerlo alrededor de un listado.
¿sí? Un listado que nos va a salir a través de las actividades, que nos va a permitir también ir manejando qué es lo que yo necesito, no solamente por actividad y por entregable de actividad, sino también en términos generales, pues, qué es lo que necesita el proyecto. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de la identificación de los recursos necesarios y una recomendación, no dejemos atrás el tema de los recursos administrativos, ¿sí? ¿Cuáles son la mano de obra, los equipos, los recursos tecnológicos que necesitamos a nivel administrativo? Muchas veces dentro del ejercicio de los proyectos y dentro del ejercicio presupuestal de los proyectos, dejamos de lado esta parte. Y esto, por ejemplo, nos puede afectar. Ejemplo, volvemos y retomamos un poquito la pregunta que su mercedes estaban haciendo la sesión pasada, de bueno, ¿cuánto yo puedo cobrar por los costes de formulación? En el caso, por ejemplo, de proyectos que permitan integrar este tema de los costes de formulación. Entonces, eso, por ejemplo, es un recurso necesario, ¿sí? Equipo de formulación, equipo de priorización del proyecto. Y a veces todos estos elementos los dejamos de lado y nos pueden generar ciertos retrocesos o riesgos a nivel administrativo. El tema, por ejemplo, de los software contables, de los software administrativos, que siempre, y esto es una recomendación también, siempre metámoslos dentro del ejercicio presupuestal, porque esto hace parte de los recursos necesarios para poder desarrollar el soporte administrativo y el soporte de entrega y de informes finales o informes parciales eh, de los proyectos. Si todos estos ejercicios que a veces pareciera que los dejamos de lado, pero que son fundamentales a nivel transversal para la coordinación, supervisión, interventoría o por el estilo de los proyectos. Otro componente clave, el tema de la estimación de los costos. Aquí pues es necesario que utilicemos datos históricos y que se realice el análisis de todos los escenarios para estimar los costos de forma realista. Recordemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando la sesión pasada. ¿Qué ha pasado en el territorio? ¿Sí? ¿Cuál es como la situación o la revisión histórica de cuáles son las situaciones que pueden generar riesgos o pueden generar afectaciones al proyecto y me pueden incrementar la estimación de costos dentro de un presupuesto? Ahí, recomendación, utilicemos los datos históricos, hagamos el análisis de todos los escenarios posibles, miremos y detallemos un listado de los múltiples escenarios. Uno recomienda siempre, y esto por ejemplo hace parte de los análisis de riesgo, plantear uno, dos escenarios, tres escenarios donde se me podría generar una subida o un incremento en la estimación de los costos, producto de estos posibles riesgos. Aquí, por ejemplo, vuelvo y retomo, va a ser muy importante el estudio de riesgos, porque es el que nos va a permitir saber cuáles son esas posibles variables que me pueden incrementar o también reducir los costos asociados a mi proyecto. Esto, por ejemplo, era parte de lo que estábamos mirando la clase pasada, el tema de la reserva para contingencias. Ese porcentaje de imprevistos, cambios o aumentos de precios. Siempre tengamos una base para contingencias. Eso, por ejemplo, en varios proyectos, pues se puede poner como un rubro de imprevistos, pero en el caso que por los términos, los TR de la convocatoria, los TR del proyecto en el cual estamos pues, trabajando o los términos del financiador o cooperante, miremoslo por otros medios, actividades que les podamos subir un poquito los precios, que le podamos incrementar un poquito los rubros presupuestales a través de los entregables o por el estilo, pero que me permitan a mí tener un margen de maniobra. Aquí ni siquiera estamos hablando de margen de ganancia, un margen de utilidad o por el estilo, sino un margen de maniobra. ¿Sí? Un margen económico, un margen presupuestal de maniobra que me permita trabajar toda una situación donde algo que haya sido un riesgo imprevisible haya sucedido en el marco del proyecto y que me permita dar un buen manejo y un manejo adecuado en el marco de implementación. Flower. Profe, para esta reserva de contingencia, ¿hay algún porcentaje más o menos estimativo del proyecto o cómo se sacaría? Mm, depende, Flower. Pues digamos, bueno, les voy a contar también pues en la experiencia propia. Por lo general, desde digamos los proyectos que he tenido la oportunidad de asesorar o acompañar o evaluar, lo que se recomienda es déjele un margen del 10%. Sí, un margen del 10% para cualquier imprevisto, cualquier situación que pueda generar este escenario. Ahora bien, eso depende mucho del estudio de riesgos. Y aquí vuelvo y enfatizo en ese tema, porque ese margen puede cambiar, puede subir o puede variar de acuerdo a dos elementos claves. Primer elemento, el alcance del proyecto. Segundo, bueno, tres elementos realmente. Primero, el alcance del proyecto.
Segundo, el rubro de financiación estimado por el financiador o cooperante. Y tercero, el tema de los riesgos. Frente al primero, el alcance del proyecto. Si digamos yo estoy generando un proyecto más bien de pequeño alcance en un espacio tipo como una localidad en la ciudad de Bogotá o una UPZ, una unidad de planeación zonal en la ciudad de Bogotá, pues sé que el alcance es más bien pequeño, por lo tanto, pues el manejo de estos imprevistos pues es más bien bajo. Sí, es un tema que se puede maniobrar. Ejemplo, otra cosa distinta, sin el marco del alcance del proyecto, yo le estoy jugando a un proyecto macro, voy a ponerlo, por ejemplo, en el departamento de Bichá, con o a partir de transferencias del sistema general de regalías, donde yo me estoy jugando, no sé, por ejemplo, el montaje, una cadena productiva para la producción, comercialización de una serie de proyectos productivos en territorio. En este caso, pues en el Bichá, donde sé que por las mismas contingencias del terreno, si por el mismo alcance del proyecto, que puede ser un proyecto que mínimamente pues me puede estar valiendo 5.000, 6.000 millones, pues entonces tengo que variar también el porcentaje de imprevistos. Si ya lo tengo que variar un poco más, entendiendo también el escenario en el cual nos estamos moviendo por el alcance. Segundo, por el tema del rubro establecido por el financiador o el cooperante. Revisar muy bien estos términos, en este caso estos términos de referencia, eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante cuando ya nos metamos a este tema de cooperación y financiamiento de los proyectos. Y es porque eso también me va a estimar. Si, por ejemplo, son unos rubros tipo Agdioca, ¿sí? Que financia proyectos no mayores a 50 millones de pesos. Entonces, sé que en la maniobra de imprevistos no me puede exceder el 10%, porque ahí se me está cubriendo casi 5 millones de un presupuesto de 50 millones. ¿Cuánto me va a quedar para la ejecución? 45 millones. Y en el marco de eso, listo, ¿yo qué puedo hacer con esos 5 millones más allá de tenerlos en una caja menor o imprevistos? Sí, ahí cambia mucho ese ejercicio. Cosa diferente, por ejemplo, una convocatoria de la ESIT, que eso también lo vamos a revisar más adelante, donde el monto mínimo son 400.000 euros, donde pues cambia totalmente y puedo tener un margen de maniobra fuerte respecto a esta reserva para contingencias. Y tercero, el tema del estudio de riesgos, porque el estudio de riesgos es lo que a mí me va a también a dar la directriz para saber cómo jugar con el rubro de imprevistos, con el rubro de reserva para contingencias. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si en el marco del estudio de riesgos, vuelvo al primer ejemplo que estábamos poniendo, con el que iniciamos esta clase del día de hoy, eh, un proyecto en una unidad de planeación zonal de, por ejemplo, la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, donde yo sé que el nivel de riesgo es bajo, si es más bien relativo, por ejemplo, a algunos temas de seguridad, de posible pérdida de un equipo o de retraso en el desarrollo de las actividades, donde pues sé que pues la contingencia es más bien poca, ¿sí? Es más bien menor, donde yo puedo decir, no, más bien puedo asignar un rubro para imprevistos del 2%, del 1%. Cosa totalmente distinta, por ejemplo, un estudio de riesgos, vuelvo al otro caso, la gestión, comercialización y el montaje de líneas de producción en bueno, una serie o en un ciclo, una serie de proyectos productivos en el Bichá, donde sé que para el montaje de esos proyectos productivos yo tengo que mover maquinaria desde Manaos en Brasil y moverla por río hasta Bichá. Desde ahí, pues todos los costos asociados, más los posibles riesgos, más el tema de la gestión de alianzas estratégicas por ejemplo, es un ejemplo, en ciudades principales de Colombia, en ciudades principales de Brasil, en ciudades principales de Perú, Ecuador, y además en ciudades intermedias de la Amazonía colombiana, de los llanos colombianos, para poder hacer una buena cadena de distribución de los proyectos productivos sin que me generen pérdidas. Sí, ahí, por ejemplo, cambia totalmente el rubro de imprevistos, porque ahí a mí ya me generan, por ejemplo, dos riesgos asociados fuertes, como es el tema de movilización de maquinaria de un país a otro, como también, y además por vía fluvial, y además de eso, pues asegurar las cadenas de distribución y comercialización, que pues es un tema donde pues entra mucho a jugar las dinámicas de mercado y las estrategias de mercado que hayan en medio. Sí, ahí se me va a afectar en la reserva para contingencias y voy a empezar a jugar con ese tema.
Entonces tengamos muy en cuenta esos 3 ítems. Y, digamos, recomendación general o la que yo intento hacer en el marco de los proyectos, como en un promedio, es manejar una reserva de contingencias del 10%. Otros componentes claves. Por aquí, la creación del presupuesto. Hablamos entonces de que cuando hacemos la creación del presupuesto hay que hacer el desglose de cada partida. En el desglose de cada partida es necesario que incluyamos los costos directos e indirectos y la creación del documento con la información clave, es decir, contar con un documento clave que me permita a mí hacer la presentación de esta información de manera clara, de manera contundente, como también hacer un monitoreo y seguimiento a pues al desglose y al funcionamiento y al gasto adelantado sobre el presupuesto. Aquí, por ejemplo, esto es algo que se recomienda mucho y especialmente cuando puede suceder, y lo pongo aquí sobre la mesa, sobre, por ejemplo, proyectos que no los estamos jugando tanto por convocatoria, sino, por ejemplo, a través de la red de aliados y actores clave con los que contamos en nuestra entidad o nuestra organización. Entonces, y muchas veces sucede, y personalmente, pues, también lo pongo desde ese ejercicio de asesoría en temas de proyectos, organizaciones, entidades, ONGs, que logran tener el relacionamiento clave con ciertas entidades, con ciertos organismos, donde simplemente me piden a mí o plantean, necesito el perfil de proyecto, necesito por favor que usted me estime al finalizar esta reunión, nombre del proyecto, objetivos principales, actividades, impacto y deme ya el presupuesto. Es cómo nosotros podemos manejar eso a través de ese documento que nosotros tengamos creado como el ejercicio o el documento de presupuesto o el documento matriz de presupuesto, porque eso también nos permite generar movilidad en escenarios que a veces son claves para el desarrollo mismo de los proyectos y que se nos presentan también en el marco también del ejercicio de la gestión de esa manera. Otro elemento o componente clave cuando hablamos de la construcción del presupuesto, el diseño de un plan para el control del gasto. ¿Qué implica los planes para el control del gasto? Que vamos a hacer la asignación de responsables del seguimiento, es decir, las personas que administrativamente se van a encargar, van a coordinar y van a articular todo el seguimiento y monitoreo a cómo se está haciendo la asignación del gasto y el gasto sobre esos rubros que hemos estimado, que también nos van a generar el ingreso de los gastos en tiempo real sobre la matriz de presupuesto, sobre los programas a nivel presupuestal que estemos manejando para el desarrollo del mismo y para ese control a nivel regular del presupuesto, ese control regular o ese control periódico del presupuesto. Ese es el plan de gastos o el plan para el control del gasto. Si nos permite, por un lado, tener responsables del seguimiento, responsables de hacer ese ingreso de los gastos de acuerdo a la implementación del proyecto y el control periódico del presupuesto. Otro componente clave, el tema de el uso de herramientas de gestión de proyectos cuando hacemos el presupuesto. Manejemos software contables, manejemos software por el estilo o manejemos plantillas de Excel. En este momento y especialmente pues con el tema de las redes y el auge de las redes, por internet podemos encontrar varios modelos o varias plantillas de presupuesto. Podemos utilizarlas, manejarlas o también, por ejemplo, si es de la entidad o organización en la cual estamos trabajando, tenemos diseñadas esas plantillas, manejemos un modelo que nos permita unificar no solamente la presentación de los proyectos o del banco de proyectos, sino también manejar unas mismas estimaciones de acuerdo pues a los procesos presupuestales en la diversidad de proyectos que estemos manejando en esa baraja de proyectos que tengamos. Otro componente clave, realicemos un seguimiento continuo. Aquí volvemos y retomamos una revisión periódica del presupuesto, esta revisión periódica que nos permite identificamos las desviaciones y tomamos las medidas correctivas. Esto es algo que se recomienda también trabajarlo y esto es en el marco, por ejemplo, de la implementación de proyectos, en el marco de las reuniones de seguimiento, monitoreo y verificación a la implementación de los proyectos. A veces sucede, porque pues también lo he visto en muchas pues, oportunidades pues, que he tenido, que cuando se hacen este ejercicio de las revisiones periódicas, nos concentramos o se genera la concentración de la información en las reuniones de seguimiento y monitoreo sobre lo metodológico. Y está bien, porque lo metodológico es la orientación base de la implementación del proyecto, pero se deja un poco de lado lo administrativo y lo financiero. Cuando se deja de lado lo administrativo y lo financiero,
pues empieza a perder un poco cómo se ha venido manejando el plan de control de gasto, cómo los responsables han hecho este seguimiento y cómo han ingresado la información sobre los gastos adelantados y sobre las partidas adelantadas y las partidas ejecutadas dentro de un proyecto. Como a veces, y lo he visto en varias ocasiones, por eso lo dejo aquí sobre la mesa, sobre el diálogo, no se revisa o se deja un poco de lado, pues hay dificultades después cuando hay que hacer un seguimiento a esas pequeñas desviaciones que pueden generar riesgos en el marco del manejo presupuestal y pues que nos genera también impactos fuertes para decidir cuáles son las medidas correctivas necesarias para el tema de un presupuesto, ¿sí? Para el manejo de ese presupuesto. Y un último componente clave cuando hablamos del ejercicio presupuestal y es la evaluación del proyecto después de la finalización. Esto hace parte, por ejemplo, de los procesos de evaluación ex post, que se recomiendan mucho, por ejemplo, para el tema de las entidades, de las organizaciones, y es cómo podemos generar procesos de aprendizaje de la experiencia, apropiación social, bueno, apropiación de los conocimientos técnicos, en este caso a nivel financiero, a nivel administrativo, que a posteriori, en otros tipos de proyectos, posterior a la implementación de los mismos, pues permitan mejorar la elaboración y la gestión del presupuesto en otros tipos de proyectos. ¿Sí? Siempre, y esto es una recomendación, evaluemos la gestión del presupuesto cuando finaliza un proyecto. Muchas veces cuando se hace todo este ejercicio de finalización de proyectos, se concentra mucho el trabajo de los equipos en poder cerrar el proyecto, poder presentar los informes, poder hacer la entrega financiera, poder hacer los cierres financieros, los cierres metodológicos, los cierres administrativos. Y cuando ya finaliza todo este proceso, todo este ciclo de cierres y entrega, eh, dejamos de lado los procesos de evaluación. Cuando dejamos de lado los procesos de evaluación, pues, ¿qué sucede? Que rompemos la cadena de la apropiación de conocimientos y aprendizajes de experiencia que nos ha generado la implementación de un proyecto. Entonces, cerramos un proyecto y partimos o a ejecutar un nuevo proyecto o a formular otro, pero sin hacer ese puente, sí, sin generar ese puente que es el proceso de evaluación ex post, lo retomaremos cuando hablemos un poquito de evaluación de proyectos, que nos permite definir, bueno, cómo se han generado estos procesos de cierre, cómo se han generado estos procesos de eh, transversalización y aprendizaje alrededor del manejo de las experiencias y el manejo de presupuesto, como está poniendo en consideración Gina por el chat. Nos comenta, también considerar la evolución de la información a la población después de la evaluación. Para esto también se necesita dinero. Exactamente, Gina, tienes toda la razón. Parte, por ejemplo, de los debates dentro, por ejemplo, de la gestión presupuestal está alrededor de la discusión sobre, listo, cómo se hace la retroalimentación, la evolución, la construcción de esos aprendizajes, ¿sí? El ejercicio de, lo voy a poner en estos términos, de entrega a la comunidad, de entrega a las poblaciones de lo que se ha trabajado, ¿sí? Esto es un poco diferente, bueno, también tiene mucha relación o tiene como ciertos elementos a tener en cuenta, porque no es lo mismo entregar productos. Sí, una cosa es cuando yo hago la entrega de los productos y la entrega de los entregables en el marco de un proyecto. Por ahí alguien había pedido la mano, había levantado la manito. Andrés, Sandra, sigue, por sí, favor. buenas tardes. No, que generalmente, digamos, una de como de las deficiencias que uno encuentra en la implementación de proyectos, yo he tenido la experiencia de implementar proyectos de cooperación y generalmente son proyectos sociales, eh, no se hace la devolución a las comunidades. Y bueno, es posible que se mida el impacto, pero finalmente las comunidades no lo conocen. Sí, o no hay como si ese ejercicio listo, aplicamos esta herramienta o aplicamos estos procesos de formación, ¿cierto? Y no se da o no se contempla dentro del proyecto esa devolución a las comunidades que finalmente, digamos que quizás puede que garantice un poco el tema de sostenibilidad de lo que se ha hecho en la comunidad. Gracias. Gracias, Sandra. No, totalmente de acuerdo. Digamos, parte de, por ejemplo, de uno de los grandes debates que ahorita se ha dado dentro de la cooperación internacional y en varios ejercicios de revisión de los procesos de financiamiento en proyectos está frente a ese tema. Sí, cómo se está haciendo la evolución. Y ahí volvemos un poco
a lo que les estaba comentando antes de la intervención, y es el tema de la entrega de productos, la entrega de entregables, no se puede asimilar a la retroalimentación, a la entrega de la información con las comunidades, con las poblaciones con las que trabajamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Claro, nosotros dentro del marco de un proyecto y la implementación de un proyecto hacemos una entrega de unos productos, sí generamos unos entregables, pero es un escenario totalmente distinto cumplir con el marco del proyecto y otra, poder generar la retroalimentación a nivel de la comunidad, a nivel del territorio, a nivel de la población con la que se está trabajando en el marco de un proyecto, sobre qué es lo que generó el proyecto, cuáles fueron sus aprendizajes y cómo ese conocimiento, digamos que manejémoslo más que la información, porque pues información está en muchos lados, sino manejémoslo desde la lógica del conocimiento. Sí, ese conocimiento que la comunidad ha construido en el marco de los proyectos sociales, cómo también se materializa. Sí, cómo eso también se materializa en un proceso de entrega, decir, este fue el ejercicio que quedó el proyecto, estos son los conocimientos, se lo voy a poner en los términos también de, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la transferencia de conocimientos que se dio desde la comunidad al proyecto y del proyecto a la comunidad, viceversa, y tejido en dualidad, ¿sí? No solamente como un ejercicio de tú me das, yo te doy, sino como un ejercicio de crecimiento y de construcción en espiral o de construcción en dualidad, donde pues hay que hacer un proceso de evolución que va también en marco de los procesos de evaluación de los proyectos y que como comenta por ejemplo Gina por el chat, eso también requiere que nosotros hagamos o generemos una partida presupuestal de cómo se va a generar esta entrega de información. Ahí por ejemplo una recomendación, que revisemos estos procesos de transferencia de conocimientos en el marco de la implementación del proyecto, no solamente al final de un proyecto, sino solamente cuando ya tenemos que cerrar, hacer el cierre del proyecto, cuando hacemos la evaluación, sino también pensémoslo en el marco de la implementación, en el marco de el proceso de el desarrollo del proyecto. ¿Cómo podemos ir haciendo también unas fases, unos desgloses de retroalimentación, también de evolución de esos conocimientos en el marco del proyecto? Muchas veces, por no decir que la gran mayoría, como también lo estaba poniendo un poco Miren en su intervención, lo dejamos es alrededor de que alrededor del cierre de los proyectos. Y una cosa es, pues, dejarlo a la colita cuando ya está finalizando un proyecto, a tomarlo como uno de los ejes o procesos transversales dentro de la gestión de proyectos, dentro de la implementación de proyectos. Porque, por ejemplo, ahí es cuando nosotros podemos ver el desarrollo, por ejemplo, de los enfoques diferenciales, de los enfoques con perspectiva territorial o también de perspectivas de investigación, acción participativa en la implementación de los proyectos que trascienden más allá de la lógica de de construcción de los proyectos o la lógica lineal de construcción de los proyectos que pues se queda en ideación, formulación, implementación y evaluación. Y pues no lo vemos como un ciclo, como un tejido en espiral, donde pues constantemente hacemos evaluación cuando estamos en las otras fases de los proyectos o de la gestión de proyectos o de la construcción de proyectos, que cuando hacemos la ideación también estamos hablando, ya estamos mirando adelante cómo hacer la implementación, cómo hacer la evaluación, igual en la formulación e igual manera en la implementación. En la implementación estamos revisando cómo es que estamos, cómo es que formulamos y también cómo es que estamos evaluando, pero también cómo es que estamos entregando y devolviendo. Sí, y esto es parte, por ejemplo, de muchos de los debates que existen, por ejemplo, dentro de los proyectos sociales, cuando, ejemplo, se trabaja con comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, con comunidades nativo originarios, eh, dentro de la lógica de los proyectos sociales, porque parte, por ejemplo, de los elementos transversales a los procesos o al componente, a la cosmovisión o a la cultura propia de estas comunidades, está respecto al tema de la entrega. ¿Sí? Cómo se están entregando los procesos, cómo se está entregando la palabra, cómo se están entregando los ejercicios de implementación adelantados. Y que cuando lo hacemos parte integrante, no solamente lo ponemos como parte de el proceso de formulación y escritura de los proyectos, sino cuando lo llevamos a un ejercicio de realización dentro de la implementación de puesta en práctica, pues nos cambia totalmente cómo y hacia dónde desarrollar los procesos. Y que no solamente se queda a estas comunidades específicas, sino que gira alrededor del sinnúmero de comunidades, poblaciones que son partícipes dentro de los proyectos, que son partícipes y dentro de los proyectos sociales. Y darles una mirada o esta mirada
nos permite no solamente ver cómo es que se hace la evolución, la entrega de esos conocimientos, sino también cómo profundizar hacia otras formas que nos permitan pues profundizar en el impacto que se está adelantando a través de los proyectos. Y vuelvo y retomo, que es también parte, por ejemplo, de los debates actuales que existen, muchos procesos de cooperación internacional y que además hoy están haciendo que se reformulen muchos de los términos de referencia, muchas de las convocatorias, muchos de los procesos sobre los cuales se hacen los procesos de implementación de los proyectos. Para finalizar esta parte del presupuesto, quisiera mostrarles por aquí como algunos ejemplos de proyectos que nos pueden servir para pues entender un poco cómo estamos adelantando estos ejercicios, estos procesos adelantados. Un momento, por favor. Entonces, vamos a irnos con dos ejemplos. Estos dos ejemplos son los siguientes. Por un lado, quiero mostrarles este ejemplo de presupuesto. Esto, retomemos un poco, es de la convocatoria del Fondo COCREA. Fondo COCREA está liderado por el Ministerio de Cultura. Este, por ejemplo, que es un formulario o un modelo de gestión presupuestal que pues a mí personalmente pues me ha generado como cierta curiosidad. Digamos, aquí se maneja y desglosa un poco dentro del presupuesto. Esto, por ejemplo, es de una convocatoria del 2023, de un proyecto que se formuló para una ejecución en el 2024. Entonces, algo, por ejemplo, aquí nosotros manejamos título del proyecto, valor total del proyecto. Por ejemplo, este proyecto está por un valor de 820.879.000 pesos. Aquí, por ejemplo, está este modelo nos maneja o nos presenta un resumen de gastos obligatorios. ¿Qué tipos de gastos obligatorios dentro de proyectos sociales, por ejemplo, vemos en esta convocatoria? Aquí, por ejemplo, un pago del 5% por costos de la convocatoria COCREA, es decir, un pago del 5% sobre el valor total de lo solicitado como una forma de retribución o de contrapartida para la propia convocatoria. Costos de patrimonio autónomo, y esto, por ejemplo, es algo que es fundamental cuando hablamos de la gestión presupuestal, el tema de los costos asociados a cuenta bancaria. Esto hace parte de los costos indirectos. A veces, por ejemplo, cuando estamos iniciando la gestión de proyectos, se nos olvida este pequeño costo, esto de costos de cuenta bancaria, y esto es algo que es fundamental, porque es ahí donde nosotros podemos ir categorizando si cuánto nos vale que nos llegue la partida presupuestal con la cual ejecutamos un proyecto. Y los costos de auditoría se aplican, en este caso, pues no aplica auditoría para el proyecto. Y aquí, por ejemplo, este modelo nos genera un resumen por objetivos específicos, o sea, por componente, de el valor de cada uno de estos, ¿sí? De cada uno de estos componentes del proyecto. Y, por ejemplo, aquí nos calcula este modelo el valor total de la partida, es decir, cuánto es lo que se va a solicitar en el marco de la convocatoria y cuánto va a ser el recurso de contrapartida. En este caso, ejemplo, y hasta lo pondera por porcentajes, el 73% de este proyecto pues se iba a solicitar por partida y se plantea un 27% de contrapartida. Y en este modelo, por ejemplo, nos presenta el número de las actividades, o sea, nos desglosa el presupuesto actividad por actividad, nos hace la descripción de las actividades, el tipo de gasto. Cuando hablamos del tipo de gasto, por ejemplo, hablamos de si es un servicio, si es un servicio que yo estoy contratando, si es personal, si cuál va a ser la mano de obra que yo manejo dentro de un proyecto, si es transferencia de recursos tecnológicos, bueno, sin número de formas o tipos de gasto, la descripción de ese gasto, la unidad de medida. Esto es fundamentalmente por cuando hablamos del tema de la gestión de los proyectos, cuál va a ser la unidad de medida, si son personas, si son bienes o por el estilo, la cantidad, el valor unitario, el valor total, si es objeto de partida o si es objeto de contrapartida. Todos estos ejercicios, como ustedes pueden ver, la descripción de actividades, nos permite entender cómo se va a generar el manejo presupuestal de los recursos de partida de la convocatoria. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver un poquito más desglosado en el detalle de los gastos, en el detalle de los gastos. Aquí, por ejemplo, nos plantea esta convocatoria si estos gastos son gastos transversales,
Sí, cuando hablamos de gastos transversales es fundamentalmente si esto pues es transversal a todo el proyecto o a qué componente responde en la descripción de las actividades, el número del gasto. Sí, aquí por ejemplo el número de gastos los que le contaba, si era gasto obligatorio, cuando hablamos de gastos obligatorios son los gastos de presupuesto indirecto, todo lo financiero, los gastos transversales y los temas administrativos. Aquí, por ejemplo, nos habla del tipo de gasto. Aquí, por ejemplo, en esta convocatoria, ¿cuáles son los tipos de gasto? Son los honorarios, o sea, el pago de personal, servicios, pago pues de los servicios adquiridos en el marco del proyecto, el alquiler de los equipos. Esto es muy, o sea, que lo tengamos muy en cuenta cuando estamos haciendo la construcción de los presupuestos de un proyecto. Y es si lo que necesitamos se puede comprar o se puede alquilar. ¿Sí? Porque hace parte del ejercicio de revisar, ¿sí? Por ejemplo, si para el proyecto, volvemos, un caso, un proyecto productivo de transformación de productos para la construcción de fibra textil desde la piña, por ejemplo. Pongo ese ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Vamos a alquilar la maquinaria o la vamos a comprar? Cuando hablamos, por ejemplo, del alquiler, entonces tenemos que tomar todos los gastos relacionados al arrendamiento de esos espacios. Eso, por ejemplo, cuando lo vemos muy claro, cuando es, por ejemplo, maquinaria pesada o, por ejemplo, cuando es costos de infraestructura, ¿sí? Infraestructura que necesitamos alquilar para el desarrollo de pues, los ejercicios o las actividades a nivel presencial de los proyectos. Y cuando hablamos de la compra, y aquí hay algo que es fundamental que tengamos cuando estamos haciendo la construcción del presupuesto y que es también parte, por ejemplo, de el estudio de riesgos, el tema de la depreciación. Muchas veces dentro de los proyectos necesitamos hacer la compra, especialmente equipos tecnológicos, por ejemplo, computadores portátiles, videoines, cámaras, eh, maquinaria, infraestructura o por el estilo, pero aquí es necesario que dentro de el estudio de riesgos, dentro del estudio de beneficios, tengamos en cuenta la depreciación de cada uno de estos bienes, porque no es lo mismo un computador portátil que utilizo en el marco de la ejecución de un proyecto durante 5 meses, a qué va a pasar con ese computador portátil cuando ya finalicen los 5 meses de ejecución del proyecto. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, entra también dentro del ejercicio presupuestal el tema de la construcción de los acuerdos, la construcción de acuerdos con la comunidad, la construcción de acuerdos al interior de los equipos de formulación, la construcción de acuerdos con las organizaciones, con las entidades que manejan este tipo de bienes, si sean bienes inmuebles o bienes muebles. Sí, ¿qué va a pasar con estos bienes? Entendiendo, por ejemplo, que surgen o surte la depreciación. Digamos, por ejemplo, en el caso de las entidades públicas se maneja de otra manera, porque hay toda una serie de protocolos para el manejo de los bienes muebles, de los bienes inmuebles que quedan después de la ejecución de los proyectos, pero sí y solo sí quien lo ejecuta, quien es la responsable financiera y administrativa de los proyectos, es esa entidad pública. ¿Sí? Ahí ya maneja pues todo el tema de la entrada de estos tipos de bienes muebles o inmuebles dentro de los marcos presupuestales, dentro de las partidas físicas o de bienes físicos o bienes tangibles de una entidad. O, por ejemplo, porque también se maneja a través de ejercicios protocolares que, por ejemplo, y ahí retomo como referencia a lo que ha venido haciendo la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, durante lo que fue el 2023, durante el 2024, y fue todo el tema de la entrega de activos que estaban bajo jurisdicción y guarda de la entidad de la Sociedad de Activos Especiales. ¿Sí? Cuando se plantea pues esta transformación de la SAE, y en esa transformación de la SAE pues la entrega a rapidez de bienes muebles e inmuebles a organizaciones, a entidades, se hace una convocatoria pública. En esa convocatoria pública se solicita a organizaciones, especialmente a ONGs, organizaciones no gubernamentales, a organizaciones de la sociedad civil, que presenten propuesta de proyecto para adquirir o para hacerle las entregas de algunos de estos bienes. En eso, por ejemplo, la SAE entregó talleres, entregó bienes físicos como casas para temas de casas culturales o por el estilo, a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales para su administración, para su uso y administración, pero parte, por ejemplo, fundamental de estos proyectos donde se hacía la entrega de bienes por parte de la SAE
estaba anclada a, bueno, dígame usted qué va a trabajar con los procesos de depreciación, ¿sí? Con el proceso de depreciación de ese bien inmueble. ¿Cómo va a ser el plan de mejoras cuando, por ejemplo, yo le entrego una casa y esa casa de aquí a 10 años pues va a necesitar una serie de arreglos a nivel de infraestructura? ¿Cómo usted va a presentarlos en términos de contrapartida? Ahí, por ejemplo, fue fundamental dentro de esa lógica de compra, cómo iba a funcionar el plan de depreciación, que lo manejó desde una entidad pública bajo sus protocolos de entrega de bienes muebles e inmuebles. Otro caso, por ejemplo, cuando son entidades privadas tipo entidades sin ánimo de lucro, llámese corporaciones, fundaciones o por el estilo, donde también hay que hacer una serie de protocolos y esto es algo que se recomienda para el manejo de bienes muebles y de bienes inmuebles que quedan posterior a la ejecución de proyectos, porque muchas veces cuando hacemos este tipo de ejercicios, pues, y hay que reconocerlo porque eso también hace parte de los procesos dentro de las entidades no gubernamentales, entre las entidades sin ánimo de lucro, y es que se pueden finalizar, sí puede finalizarse su proceso y su ejecución, y ahí pues van a quedar, por ejemplo, si se implementa un proyecto y quedan 4 computadores portátiles, pues quedan estos bienes. ¿Cuáles son los acuerdos internos dentro de la organización para darle un manejo a estos bienes, por ejemplo, cuando finaliza un proyecto o cuando se decide darle disolución a esta entidad sin ánimo de lucro, a esta ESAL? O, por ejemplo, aquí entra el otro escenario y es también con la comunidad, porque es que la comunidad o con la comunidad no solamente es el objeto, y lo pongo en este término de el objeto, reconozcas entre comillas, de la implementación de los proyectos. Listo, dentro de la entrega y evolución de estos conocimientos. También es necesario que tengamos en cuenta entonces cómo se hace la entrega y evolución en el marco de los procesos de sostenibilidad de los proyectos de este tipo de bienes inmuebles y muebles, porque pasa muchas veces que nos quedamos en la transferencia de los conocimientos, en la entrega o evolución de los conocimientos, pero cuando hay bienes en medio, ¿sí? Ya así sea un computador portátil, un video u otros tipos de bienes como casas culturales o casas para la gestión de proyectos productivos, ahí pues quien entra en medio pues son las organizaciones o las entidades, pero la comunidad no se apersona o no se apropia estos bienes. ¿Qué puede pasar? Pues la depreciación de los mismos y el desuso de los mismos. En varias ocasiones y en varios proyectos que he tenido la oportunidad de asesorar ya en las fases de evaluación o de hacer evaluación de estos proyectos, vemos que pasa mucho, ¿sí? Cuando no se hacen estos acuerdos de entrega de bienes, muebles o inmuebles con las comunidades, o no se hace un proceso o un plan de sostenibilidad donde se diga comunidad, población, ¿cómo ustedes se comprometen o cómo generamos unos protocolos de uso, cuidado y preservación de estos bienes? ¿Sí? ¿Cómo esto también va a plantear una sostenibilidad de lo que se viene trabajando? Pues muchas veces se hace simplemente la entrega de estos bienes o la que da estos bienes alrededor de una entidad, de una organización o por el estilo, y pasan nuevos casos. O la organización se queda con estos bienes muebles e inmuebles y pues la comunidad eso pues también luego puede generar pues varias situaciones pues de riesgo muy delicadas con las comunidades en términos de que se puede generar eh, la visión de que las comunidades han sido utilizadas, porque también ha sucedido mucho y esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de gestión de proyectos. Y también porque por otro lado puede generarse estos ejercicios de desuso porque se entregan a las comunidades, se entregan estos bienes, pero pues no se hace un plan de sostenibilidad o un plan de acuerdo sobre uso de los mismos, que lo veía también en varios proyectos que en algún momento tuvimos la oportunidad de evaluar. Entonces una infraestructura gigante me pasó, o bueno, nos pasó en una municipalidad de la Amazonía colombiana, se entregó una infraestructura gigante, pero como no está de plan de sostenibilidad ni se hizo un proceso de entrega concertado con la comunidad, pues, ¿qué pasó? La comunidad pues no hizo uso de la infraestructura, esta infraestructura pues luego la toma la Junta de Acción Comunal y terminan pues arrendándosela a un cable operador, un operador de televisión, un operador de televisión por cable, que luego pues hizo y deshizo con esta estructura y pues ya cuando la infraestructura pues presentaba serias deterioros, serias depreciaciones, pues simplemente la comunidad pues lo dejó a un lado y pues ahora es donde pues esa comunidad más bien lo coge como un espacio o una zona de tránsito o de
o para la guarda de maquinaria o la guarda de ciertos automotores, dígase motos, o sea, para parqueadero. Entonces cambia totalmente la lógica de para qué se está, o para qué se están ejecutando los proyectos. Como dice Gina, una experiencia en un proyecto con la Embajada de Canadá, pudimos donar los PCs, bueno, unos computadores portátiles a colegios, organizaciones sociales y a un resguardo. También materiales pedagógicos y papelería, todo esto por medio de acta. Esto, por ejemplo, es una herramienta, pero ¿qué es lo que se recomienda cuando se hacen estas entregas? Hagamos un proceso para el tema del acta, no solamente hagamos la firma de las actas, porque muchas veces nos sucede que, vuelvo y retomo, un acta donde firma la comunidad o representantes de la comunidad, representantes de la entidad veedora, en este caso puede ser una alcaldía municipal, y la organización, pero se queda en el ejercicio protocolario de la firma del acta. ¿Cuál es el proceso que se está adelantando? Dos o tres, y lo podemos meter dentro del ejercicio presupuestal, dos o tres reunioncitas en las cuales pues vamos a hacer la concertación de la entrega de los bienes y la retroalimentación y la entrega de conocimientos a la comunidad, que vayan de la mano, que sean mancomunadas. Y a partir de ahí pues se deja todo un proceso y un ciclo que además puede ayudar a justificar y fortalecer la sostenibilidad de los proyectos ya en el marco de la implementación desde la misma formulación. Esto, por ejemplo, con este caso de esta propuesta que maneja más que todo Cocrea. Otros tipos de gastos, el tema de las pólizas. Y esto es algo que debemos tener muy, muy en cuenta. El tema de las pólizas, si es posible entre una convocatoria y especialmente en proyectos que sean de gran envergadura financiera, de gran envergadura presupuestal, el tema de las pólizas, porque esto dentro de los gastos nos puede acarrear costos indirectos que luego tengan que ser asumidos por la organización y que no puedan ser pues sustituidos o que no puedan ser otra vez devueltos. Les pongo un caso particular. Y este fue, por ejemplo, un caso que me sucedió hace más o menos unos 9 años, cuando empecé todo este ejercicio de gestión de proyectos. Con una organización nos ganamos una iniciativa ciudadana, además pequeña, de 10 millones de pesos. Esa iniciativa ciudadana requería, por pedido de la alcaldía local, por pedido del operador, que se sacara una póliza. Como no se metió dentro de la gestión presupuestal, dentro del documento presupuestal, se tuvo que asumir por parte de los que estaban haciendo el equipo de la formulación del proyecto. En este caso, pues la formulación del proyecto, pues la adelantamos dos personas. Esa póliza por un valor pues de 100.000 pesos, que uno dice, 100.000 pesos, no es mucho, pero es un gasto. Entonces, tocó asumirla por parte de quién, por parte de las personas naturales, de las representantes de la organización o los representantes legales de la organización y quienes hacían las veces de la recolección de el dinero o de la recibida de los dineros de ese proyecto. Obviamente, pues fueron 100.000 pesos que luego tocó trabajarlos un poquito por otros rubros para que se pudiera sopesar porque era plata del bolsillo de uno, por así decirlo. Pero eso, por ejemplo, un caso chiquito. En el caso, por ejemplo, de pólizas más grandes, pólizas, no sé, de 5 6 millones, pólizas de 10 millones, de 20 millones para proyectos tipo Sistema General de Regalías, que no bajan de 5.000, 6.000 millones. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, la póliza cambia. O sea, una cosa es que, por ejemplo, yo tenga que sacar para una iniciativa ciudadana 100.000 pesos de mi bolsillo por un tema de una póliza que olvidé meter dentro del ejercicio presupuestal. Otra cosa es, por ejemplo, tener que sacar del bolsillo personal 20 millones de pesos o el bolsillo del representante legal o de la caja menor de la organización 20 millones de pesos para sopesar ese tipo de gastos, a menos de que la convocatoria deje en claro que no se va a pagar pólizas, pero la van a pedir, donde pues ahí también entra como en parte esos ejercicios de cuáles son las partidas de las entidades, de las organizaciones, de los equipos de formulación de proyectos para manejar este tipo de rubros. Y eso lo recomiendo, o sea, también lo recomiendo porque fue de las primeras pues, situaciones así, como errores que nos pasó o que me pasaron en este ejercicio de gestión de proyectos y pues que afectan y que luego uno aprende con el tiempo. El tema, por ejemplo, de los viáticos y cuáles son los viáticos que se necesitan, por ejemplo, para el tema de transporte, si necesito, ejemplo, movilizar equipos de trabajo, ¿sí? Equipos profesionales, desde, no sé, por ejemplo,
desde Cali hasta el Darién, por ejemplo, porque pasa mucho, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los viáticos asignados a este tipo de ejercicios? Porque además es necesario reconocer que esto hace parte de los proyectos, hace parte de la gestión y del bienestar de pues los equipos profesionales que hacen parte de los proyectos. ¿Cuáles son los viáticos de estadías y cuánto me vale la estadía a estas personas durante X tiempo para el desarrollo de una actividad? Los viáticos de transporte, los viáticos de alimentación, esos que son como los tres generales: alimentación, estadía y transporte. Y los gastos en especie, ¿sí? Tipos de gastos en especie, por ejemplo, esto se utiliza mucho para la contrapartida, ¿sí? Ejemplo, sí, yo digo dentro del gasto y dentro del gasto de contrapartida, cuento con, por ejemplo, que es el caso de este proyecto, voy a poner un poco el contexto, se diseñó para la construcción de una serie de infraestructuras culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el resguardo Aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde, por ejemplo, con la comunidad se acordó que para la presentación de contrapartida se iba a trabajar el tema de la entrega del terreno, ¿sí? Un terreno privado que tenía la comunidad desde hacía muchísimos años y que se querían poner para la construcción de esta infraestructura cultural. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un tipo de gasto en especie que lo que hacemos es valorizarlo, valorarlo cuánto nos puede valer y a partir de eso, vuelvo y retomo, esto se maneja más que todo en la contrapartida, definir una contrapartida. En ese caso, se definió que ese terreno, ese espacio, podía valer alrededor de 100 millones de pesos. Entonces se mete como un tipo de gasto en especie, una descripción del gasto y se puede cargar, por ejemplo, a la contrapartida. Y ahí ya logramos, por ejemplo, generar dentro de la convocatoria una contrapartida de 100 millones de pesos. ¿Sí? Y así por el estilo. Lo que hablábamos, la descripción del gasto, la unidad de medida. Cuando hablamos de la unidad de medida, pues fundamentalmente es pues, cuál es esa unidad que nos permite medir cómo se va a registrar la actividad, por ejemplo, si son personas, días, semanas, mes, un ítem, tiempo, valor o por el estilo y así sucesivamente. Y algo, por ejemplo, que aquí se nos genera y es el tema del soporte entregable del gasto. Cuando hablamos de los soportes entregables del gasto, pueden ser las cuentas de cobro, puede ser también, por ejemplo, las actas de caja menor, las facturas, si todo eso me puede generar los soportes entregables del gasto. Otro ejemplo que, digamos, sería interesante revisar. Un momento, por favor. Esto, por ejemplo, es un presupuesto que está en este momento en construcción de un proyecto que en este momento pues estamos construyendo. Este es pues diferente porque este es un borrador de proyecto. Este borrador de proyecto, que es para un festival de cine en el Amazonas colombiano, se desglosa más que, bueno, se desglosa, por ejemplo, por las fases. Y por las fases también se desglosa alrededor de los ítems. Digamos, por ejemplo, aquí este presupuesto cambia un poco. Aquí lo manejamos más por el ítem, el detalle, la cantidad, el valor unitario y el valor total de ese ítem. Entonces, por ejemplo, ítem como los honorarios de las personas del equipo profesional vinculado, del equipo en territorio que va a estar haciendo las veces. Aquí la descripción de, bueno, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué se necesitan este tipo de gastos? Y su desglose a través de ciertas fases y de ciertas necesidades. Por ejemplo, aquí todo el tema de transportes, cuánto me puede valer este transporte, por ejemplo, de pasajes aéreos internacionales, de pasajes aéreos nacionales a nivel unitario y a nivel total, hospedaje, alimentación. Sí, esto, por ejemplo, es un borrador que se está adelantando, la compra de equipos. El tema, por ejemplo, de escenografía, y aquí, por ejemplo, se desglosa un poquito más qué va a pasar día a día y cuál va a ser ese gasto día a día, entendiendo que por el tipo de proyecto que se está desarrollando en este tipo de presentación, pues tiene que haber una mayor flexibilidad en el uso de los gastos. Profe, no estamos viendo tu pantalla. Ay, perdón. Ahora sí, ¿cierto? Sí, Vale, perdón, disculpen, problemas técnicos. Eh,
Listo, entonces lo que les estaba comentando, este es un proyecto que hasta ahora, este es un presupuesto en borrador, pues que me presenta las fases del proyecto, a través de las fases del proyecto, pues cuáles van a ser los ítems, el detalle de esos gastos, la cantidad, su valor unitario, su valor total, y que me lo va desglosando un poquito, si digamos, por ejemplo, en tema de viáticos, en tema de los equipos necesarios, si en tema de la escenografía necesaria, y aquí, por ejemplo, se trabaja el presupuesto día a día de la actividad, entendiendo que por ser un festival de cine y por las implicaciones que tiene un festival de cine, un festival artístico, pues tiene que haber un manejo más flexible del gasto. Todo esto pues me arroja un gran total pues de tanto, ¿sí? Digamos en este caso, casi 1.700 millones de pesos, y me integra todo este ejercicio. Así que lo que yo necesito para un proyecto y para la gestión presupuestal de un proyecto de manera óptima, en este caso en diferentes escenarios. Y por eso, digamos, también les traigo estos dos ejemplos. Por un lado, pues algo que es como más concreto, que el gasto está más fijo, como lo es, por ejemplo, la construcción de una infraestructura física cultural, donde ya sé cuál es el valor de los gastos y a donde yo tengo es que jugar más bien es con el valor mercado de los materiales, el valor mercado de los procesos que necesito para la edificación del mismo. Otra cosa, por ejemplo, un festival artístico, un festival de cine, donde los gastos tienen que ser flexibles, entendiendo que van a variar de acuerdo también a la cantidad de población que va a venir, también a los posibles invitados, de acuerdo también a las variaciones que puedan generar los imprevistos dentro de una actividad por el estilo, como es un festival de cine que no puede tener unos rubros tan fijos por la forma en la que se desarrollan este tipo de festivales o este tipo de acciones artísticas, y más cuando se plantean de un impacto nacional. Entonces, listo por ese lado. Entonces, como estábamos mirando, en las últimas clases nos dedicamos a trabajar todo lo que fue cómo se construye un proyecto, desde la ideación a través de las metodologías que me permiten a mí la construcción de un proyecto, llámese planeación estratégica situacional, marco lógico, investigación, acción participativa o por el estilo, ¿m? Y a partir de ahí, ¿cómo lo puedo construir? ¿Cómo puedo definir los objetivos? ¿Cómo puedo definir el impacto? ¿Cómo puedo definir los estudios necesarios? ¿Cómo defino la cadena de valor? ¿Sí? Muy importante, ¿cómo defino la cadena de valor? ¿Cómo defino las alternativas de un proyecto? ¿Cómo defino, vuelvo y retomo, la, vuelvo y enfatizo, los estudios asociados a un proyecto? ¿Cómo puedo hacer la construcción de un cronograma? ¿Cómo puedo hacer la construcción del presupuesto? Sí, es que ya dejé de presentar un momentico, Flower, que estás diciendo ahí por el chat que no se ve nada. Perdón. Entonces, hasta aquí tenemos la finalización de la primera unidad, que era estructuración de proyectos. ¿Cómo podemos construir un proyecto? ¿Qué preguntas hay que quisiéramos redondear? ¿Qué preguntas hay que ustedes vean, digamos, por ejemplo, frente al ejercicio presupuestal? ¿Qué reflexiones alrededor de esta discusión sobre cómo construir un proyecto? Flower, sigue, por favor. No, profe, es que en la diapositiva, no en la última, sino en la que estábamos viendo del presupuesto, tú nos hablaste del, del cronograma. A ver si de pronto ese pedazo que tenías allí, una pestaña de cronograma, nos lo podías mostrar. En la que trabajaste ahora en el primer ejercicio de presupuesto que nos mostraste, ahí tenía una pestañita de cronograma, a ver si de pronto nos lo podías mostrar para mirar un poco el programa, porque ese sí casi no lo vimos así como en detalle. Entonces, es para mirar eso si se puede, ¿no? Por supuesto, Flower, no hay problema. Ya íbamos a hacer ese ejercicio, sino que primero pues quisiera preguntar si hay alguna pregunta, algo que quieran profundizar, que ya la idea pues posterior a este momento es que podamos revisar así de manera sucinta dos o tres ejemplos de proyectos formulados, para que los podamos mirar en su integralidad, como ya cómo puede quedar un proyecto. Nicole. Profe, pues
durante todas estas sesiones que hemos tenido hasta el momento, donde hemos como revisado teóricamente y también como articulando ejemplos comunes, yo tengo como varias dudas porque pues esto yo lo relaciono mucho con mi desempeño, con mi actual trabajo, ¿sí? Yo, pues bueno, para los que no sepan, yo no tengo experiencia en proyectos, entonces pues toda esta información es muy interesante y me ha abierto como la perspectiva a lo que actualmente estoy ejerciendo. Y hay una cuestión en el lugar donde yo me encuentro y es que ellos han realizado proyectos hace mucho tiempo, ¿sí? Han realizado proyectos, pero pues que de alguna u otra manera se convierten como más que todo en propuestas porque no tienen como ese desglose teórico o esa formulación empírica teórica de lo que se quiere lograr. Todo surge muy como desde la necesidad, hagamos esto y pues miremos cómo podemos llegar, pero no se ha tenido un proceso hasta ahorita que de por sí ya está una persona, o sea, yo empezando como en el cargo, reestructurando, ajustando, y pues me he encontrado con muchas, como con muchas barreras porque en estos momentos siento como mucha la presión de decir, necesito sacar proyectos, pero esto toma tiempo, esto toma una reestructuración, esto hay que también hacer un análisis de necesidades, porque no es que de acuerdo a lo que ya tenemos reconstruirlo, porque realmente pues no estamos como innovando también a lo que nos exige el mercado, ¿sí? De pronto lo que es a las tendencias actuales, a lo que las cooperaciones internacionales o programas, convocatorias puedan apoyar. Entonces, pues yo siento que, digamos, en una organización social en estos momentos también se presentan como muchos retos a nivel económico, porque creo que para nadie es un secreto que las organizaciones sociales, especialmente en fundaciones, destinar un porcentaje o destinar un ingreso o un rubro económico para financiar proyectos sociales es muy complicado. Actualmente, por ejemplo, para nosotros no es una opción. En estos momentos el porcentaje de ingreso de proyectos es cero porque pues no hay cómo podamos nosotros mismos financiar un proyecto. Tenemos que buscar la manera de tener alternativas, opciones o aliados que puedan financiar los proyectos, porque definitivamente no tenemos los rubros para cubrir proyectos, así se estén ajustando también como a las mismas dinámicas de la fundación. Entonces, pues es donde me surgió como muchas dudas que de pronto ahorita no, no sé, pues las iré aclarando también a medida de cómo va transcurriendo el curso, y por lo mismo que les voy mencionando, siento que todo lo que he visto hasta el momento me ha cambiado mucho la perspectiva también en la misma construcción de lo que se está realizando. Gracias, Nicole. Gina, Profe, yo tengo unas dudas. Es que, bueno, yo tengo experiencia ejecutando, ¿cierto? Alguna vez, pues como, sí, como he participado pues de la construcción de algunos proyectos, son súper chiquitos. Yo ahorita estoy sin trabajo y hay una posibilidad bueno, y dentro de mi experiencia está el trabajo en el Amazonas y en el Cauca, ¿sí? Y con comunidades indígenas. Y ahorita hay como una posibilidad, que espero no se me escape porque me parece interesante, con organizaciones indígenas en el marco de las sentencias del Plan Salvaguarda. Lo que me están diciendo es cómo nos gustaría que hicieras parte del equipo para perfilar los proyectos. Y, y cuando me dicen perfilar los proyectos, entro un poquito en crisis porque lo que yo entiendo es que pues por los planes de vida hay como unos componentes y de esos componentes hay que priorizar eh, algunas situaciones para perfilar proyectos. Y pues mi pregunta puntual es si tú tienes como herramientas o bibliografía sobre cómo puedo yo priorizar proyectos o perfilarlos, ¿sí? O sea, es decir, lo ideal es hacer como toda esta parte participativa con las comunidades indígenas, pues para sacar cuáles son como estas, pues en el marco, pues igual mi plan de vida, cuáles son como sus necesidades y después de eso yo tendría es
o lo que entiendo que debo hacer, es priorizar estas necesidades o estas demandas para perfilarlas en proyectos. Y entonces ahí me angustia un poco porque no sabría cómo, cuáles son los criterios, pues, para poder hacer esa priorización y luego esa perfilación. No sé si me hice entender. Sí, te entendí, Gina. Una pregunta, ¿ese proyecto ante qué entidad sería presentado? Pues es que es como un grupo de personas que ya tienen mucha experiencia, entre ellas personas indígenas. Y hace poquito, por ejemplo, pero yo no pude entrar, y hicieron una propuesta frente a la organización indígena Azougua Hmm, y, y ahorita van o sea, están pensándose con otra organización, ¿no? Entonces ellos como que se mueven así, o sea, como que lo que hacen es participar con diferentes organizaciones indígenas que entiendo yo por medio de las sentencias, como que el Estado está obligado a financiar este tipo de proyectos y lo que ellos hacen es ayudar a, a perfilar estos proyectos para que las organizaciones vayan y los presenten a algunas entidades y los puedan financiar. No, yo no conozco muy bien, ¿sí? Cómo es el funcionamiento, por lo que te digo, porque hasta ahora es como una propuesta. Pero sí me angustió mucho cuando me dijeron que tengo que perfilar. Y, o sea, como que me decían cómo tenemos que priorizar como estos temas para luego perfilar proyectos. Y yo, pues pucha, y uno como con qué criterios o con qué herramientas uno prioriza y luego perfila. ok, gracias, Gina. Listo. Voy a ir primero con estas preguntas y ya les presento algunos modelos o ejemplos de proyectos respecto a este tema. Primero voy a dejar la pregunta de Flowware al final porque se enlaza con la presentación. Frente a la pregunta que estaba haciendo Nicole. Ahí hay algo que es fundamental cuando hacemos todo este tema de proyectos y tú lo mencionas, y es el análisis de necesidades. Y especialmente pues surge mucho para las organizaciones no gubernamentales o las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, y es, bueno, ¿cuál es la necesidad que me mueve a mí como entidad, como organización, a hacer presentación de proyectos? Ahí hay algo que lo hemos querido transformar un poco. Esto es, por ejemplo, de parte, por ejemplo, en las reflexiones que he tenido también haciendo pues mi propio proceso de aprendizaje autodirigido con otros profesionales que se dedican a este ejercicio de gestión de proyectos. Pues, por ejemplo, algo que pues tenía la oportunidad de mirar con una persona experta en todo este tema de gestión de proyectos del Ecuador. Luego les dejo la referencia, especialmente les voy a dejar el Instagram porque es alguien que se mueve mucho en estas redes sociales y que genera información así como de importancia e impacto a través de este tema de las redes sociales, especialmente en Instagram, y bota muchísima información alrededor de todo este tema de gestión de proyectos. Y algo, por ejemplo, que proponía esta persona eh, era, y ya es algo, por ejemplo, con lo cual yo estoy de acuerdo, y es el tema de no hablar de un análisis de necesidades. Sí, muchas veces nosotros desde las organizaciones, desde las entidades, porque también me pasó en muchos espacios como de asesoría frente a todo este tema de los planes de proyectos o del banco de proyectos, se habla mucho de cuál es la necesidad que tengo como organización, como entidad sin ánimo de lucro. Sí, como entidad también pública, porque pasa también con muchas entidades. ¿Cuál es mi análisis de necesidad? No, partamos de algo y es dejar de mirarlo como un análisis de necesidades. Cuando hablamos de un análisis de necesidades, muchas veces nos quedamos en un ejercicio de matriz DOFA, así cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, las actitudes de una organización, pero nos quedamos hasta ahí, sin el ejercicio diagnóstico. Otra propuesta totalmente diferente, y es algo, por ejemplo, que se ha manejado mucho últimamente en los últimos 2 años frente al tema de gestión de proyectos, son las estrategias de cooperación. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia de cooperación que le sirve a mi entidad, que le sirve a mi organización, que le sirve a mi ONG, a mi entidad sin ánimo de lucro, para trabajar el ejercicio de gestión de proyectos? Ese tema de
La estrategia de cooperación la vamos a trabajar, o sea, eso ya lo venía pensando porque algo me decía que esa pregunta iba a salir dentro del marco de esta sesión. Eso lo vamos a trabajar la próxima sesión, que vamos a empezar ya a hablar de temas de cooperación internacional. Bueno, cooperación internacional no, de gestión del financiamiento. Y ese término es importantísimo porque pues cambia la perspectiva. Las estrategias de cooperación son acciones que montamos desde un plan estructurado que me permite a mí estratégicamente como responsable de formulación de proyectos, como responsable de financiación, decidir pues cómo yo puedo generar un plan estructurado, más que un plan estructurado, un plan estratégico para la búsqueda de oportunidades de financiación que no está atado desde las necesidades que tengo, sino desde la demanda que hay de cooperación y desde lo que demanda la organización en cooperación, pero también desde la oferta, desde esa lógica de demanda y oferta y estratégicamente dónde puedo hacer lectura de estos ejercicios. Eso lo vamos a trabajar la próxima sesión. Es todo. Bye. Téngalo ahí, Nicole, que eso es un tema al que le vamos a dedicar un buen tiempito en la próxima sesión, pues que ya vamos a entrar a hablar de gestión de la financiación. Frente a lo que tú planteas, Gina, en este ejercicio de perfilamiento de proyectos, es muy importante y retomo lo que estamos hablando ahorita de la estrategia de cooperación, ya en este caso no tanto es de la entidad, sino cuál es la estrategia que tengo a nivel personal como formulador, formuladora de proyectos, respecto a esta situación que se presenta. ¿Sí? Ahí yo te propongo lo siguiente, y es lo primero, entendiendo que lo va a presentar, bueno, eso es un ejercicio que se está trabajando desde ASOUGUA y desde las responsabilidades que tiene el Estado colombiano bajo el sistema de transferencias para comunidades indígenas. Primero, ten claro cuál es el territorio donde se va a, donde posiblemente se va a ejecutar este proyecto. En este caso, pues ASOUGUA, pues que hace todo el proceso de asociación de autoridades tradicionales y cabildos del pueblo UGUA en Colombia, es definir claramente cuál va a ser el territorio y los cabildos que hacen parte de ASOUGUA. Eso te va a permitir entender, a partir de ahí, primero, cuál es la inscripción territorial de ese proyecto y segundo, cógete el plan de vida de ASOUGUA, porque tengo entendido que ASOUGUA maneja es un plan de vida para todas las comunidades, para todos los cabildos y para todo el resguardo. Cógete el plan de vida y vete a la revisión de la parte diagnóstica del plan de vida y luego la revisión del apartado diagnóstico del plan de vida, cuáles son las metas sectoriales. ¿Sí? Todos los planes de vida lo manejan de la siguiente forma. Y es, bueno, primero, ¿cuál es la historia de la comunidad? ¿Sí? ¿Cuál es la historia propia? ¿Sí? ¿Cuál es la historia del territorio? ¿Cuál es la historia de comunidad? ¿Cuál es la historia de cosmovisión, de cultura? Ese es como el primer paquete dentro de los planes de vida. Luego del paquete de los planes de vida va toda el análisis de diagnóstico, porque pues además así es como el protocolo que pues ha como mandado o generado la ONIC para el tema de la construcción del plan de vida y que ha funcionado. Entonces, primero todo el tema de historia, ¿cuál es la historia propia? Luego, la fase diagnóstica, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico de necesidades dentro de las comunidades? Y a partir de ahí, aparece de muchas formas, metas sectoriales, proyección del plan de vida, metas por líneas, digamos, por ejemplo, en Bogotá el pueblo Muisca lo maneja por estantillos, sí, pero siempre la tercera parte de los planes de vida, pero que es ahí donde se plantea cuál es la meta de la comunidad a 20, 30, 40 años respecto a una problemática específica. Vamos, por ejemplo, el caso que les ponía ahorita. Eh, bueno, o el caso general o el caso matriz que hemos manejado, el tema de las transferencias ambientales por sistema general de regalías. Ahí dentro del plan de vida se maneja este ejercicio. Es más, dame un momento, Gina, y compañeros y compañeras, y ya les proyecto, y ahí lo vamos a ver más desglosado. Y de una vez vamos a poder ir mirando los, eh, los modelos de proyecto, los ejemplos de proyecto.
Veamos, por ejemplo, este fue el documento técnico que se presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sistema General de Regalías. Vamos a ir primero a la pregunta de Gina. Entonces, vamos a bajar por aquí. Alineación con la política pública. Digamos, en este caso lo que se hizo fue situar el proyecto dentro del plan de vida de las comunidades Ticuna, Cocama y Yagua, el resguardo Ticocha. ¿Sí? A partir de la lectura del plan de vida, entonces, ¿qué se trabajó? En este caso, por ejemplo, el cabildo, perdón, el resguardo trabajaba sobre estos sectores: economía comunitaria, lo político organizativo, jurisdicción especial indígena, educación propia, salud propia, niñez y abuelos. En esta línea, lo que se hizo fue retomar las acciones claves, que pues, eran esas metas estratégicas del plan de vida. Entonces, en economía comunitaria, ¿cuáles fueron las 3 metas fundamentales? Por necesidad: recuperación de la variedad de semillas y por transversalidad además de este proyecto, fortalecimiento de plantas medicinales, reducción del costo de canasta básica alimentaria. En lo político organizativo, formación de líderes comunitarios para la salvaguarda del territorio, jurisdicción especial indígena, reconocimiento y respeto a las autoridades ancestrales, recuperación de saberes y por el estilo. Entonces yo te recomiendo, vete al plan de vida, cogen el plan de vida, especialmente el apartado 2 como el capítulo 2 y el capítulo 3 del plan de vida, donde habla del diagnóstico y de las metas sectoriales o de las metas a mediano y largo plazo, y a partir de eso pues vas a poder hacer la formulación y el perfilamiento de los proyectos. Es lo que te recomiendo, digamos que porque también en varios ejercicios que hemos desarrollado, pues hemos tenido la oportunidad de hacerlo de esa manera, ir directamente hacia ese proceso, y pues facilita. Y lo que te digo, recomendación, lo de Asougua, y otra recomendación, bueno, revisar el plan de vida de Asougua, y otra recomendación, si puedes, y si pueden, levántense, y esto ya con esto vamos entrando un poquito a todo este tema de la línea de financiación de proyectos. Levántate hacia qué instancia va a ser presentada, porque esa instancia también tiene unos mínimos para decidir cuáles son las necesidades que voy a priorizar. Por ejemplo, si lo van a presentar ante la instancia nacional de pueblos y comunidades indígenas, ante el IPSI, que es el que regula todo el tema de transferencia por sistema general de regalías a resguardos y a cabildos. Entonces el IPSI maneja unas líneas clave sobre las cuales gestionar esos procesos, y dice, digamos, dentro de los manejos, por ejemplo, del IPSI, listo, vamos a hacer transferencia, pero entonces tiene que estar situada en estos sectores o estas necesidades. Cosa distinta, por ejemplo, si es transferencia directa a través de asignaciones departamentales o asignación municipal, porque tiene que jugar, por ejemplo, con las necesidades también encontradas no solo en el plan de vida, sino también en el plan de desarrollo departamental y en el plan de desarrollo municipal de pues el lugar, el territorio donde se va a gestionar. O por ejemplo, si es una transferencia directa desde algún ente del ejecutivo sectorial, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, pues tiene que cruzarse con el plan sectorial de ambiente. Ejemplo. Entonces, recomendación, también revisa a dónde se va a presentar. Listo. Ahora vamos a ir a los ejemplos. Entonces les tengo este primer ejemplo. Este primer ejemplo es el documento técnico con el cual se trabajó esta presentación del Sistema General de Regalías. Veamos, por ejemplo, el índice. Este es, por ejemplo, uno de los modelos más completos que existen para presentar proyectos. ¿Por qué? Porque aquí me retoma todo lo que, por ejemplo, en su momento me plantea la metodología general ajustada manejada por el Departamento Nacional de Planeación, y es el desarrollo del marco lógico en toda su profundidad. Entonces, por ejemplo, dentro del índice nosotros que encontramos en esta iniciativa, este por ejemplo es un borrador porque pues todavía no les puedo presentar el documento final por temas de reserva, pero pues sí les puedo presentar el borrador de este documento técnico de propuesta. Entonces tenemos los datos del proyecto, los datos de la entidad formuladora, nombre de proyecto, resumen ejecutivo del proyecto, esto es muy importante, ¿sí? ¿Cuál es el resumen ejecutivo de los proyectos? Antecedentes de los proyectos, en este caso, por ejemplo, antecedentes institucionales o de financiación, justificación, identificación de los participantes. Esto de identificación de los participantes lo vamos a ver más adelantico. Bueno, lo vamos a ver, yo creo que la próxima clase, o si alcanzamos un poquito en esta.
la articulación con los retos identificados en la convocatoria. Vean, por ejemplo, esto, o sea, cómo es la articulación con lo que me plantean los términos de referencia de la convocatoria, alineación con la política pública, articulación del proyecto con la política sectorial, identificación y descripción del problema, situación de línea base, descripción del problema central. Aquí, por ejemplo, cuál es la población afectada y la población objetivo. O sea, lo que hablamos de la población directamente beneficiaria y la población indirectamente beneficiada. El árbol de problemas del proyecto. Y en el árbol de problemas, pues la identificación de las causas y efectos, los objetivos generales y específicos del proyecto, es decir, los componentes. Aquí, por ejemplo, hay algo muy interesante que es el indicador del objetivo general. ¿Sí? Recuerden la matriz de marco lógico, el indicador del propósito de mi proyecto, la localización de la alternativa de solución, la metodología para desarrollar el proyecto seleccionado, la cadena de valor y pues ahí producto, actividades. Aquí, por ejemplo, me retoma el estudio de necesidades. ¿Qué tipo de estudios? Aquí hablamos de el estudio de análisis y riesgos, el de ingresos y beneficios de la alternativa, los indicadores de producto, el impacto de la ejecución. Aquí, por ejemplo, esto es fundamental y esto es algo que, por ejemplo, debemos tenerlo muy en cuenta, y es el tema del análisis de las licencias o permisos. ¿Qué es el análisis de las licencias o permisos? Son todos los análisis, ¿Colombiana? Una colombiana. son ¿Hawaiano tenés? todos los análisis que me permiten a mí estimar si el proyecto necesita de algún tipo de licencia a nivel jurídico o algún tipo de permiso para su ejecución. Entonces, licencias, por ejemplo, proyectos que sean susceptibles de licencia ambiental. Entonces, en ese tipo de situaciones, proyectos que pueden ser un proyecto social, pero que por las dinámicas, por la regulación existente o por la transformación que plantea un proyecto, por ejemplo, la intervención de algún espacio a nivel forestal, a nivel de fauna, a nivel de flora, pues necesito una licencia ambiental. Ahí, por ejemplo, es muy importante este tipo de temas. El tema de permisos. Sí, ¿qué permiso necesito, por ejemplo, ante una autoridad ambiental? O aquí, por ejemplo, también se enlaza en el tema de licencias o permisos el tema de la consulta previa. Si el proyecto por la comunidad que se está trabajando, si es una comunidad de comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, o si es con comunidades nativo originarias, si es vinculante la consulta previa, allí lo tengo que estimar. Por ejemplo, en este tipo de convocatorias, o por ejemplo en esta convocatoria del Sistema General de Regalías por Asignación Ambiental, fue muy sistemático en este tema y se planteó como parte, por ejemplo, de los anexos de presentación del proyecto, presentar el documento de concertación con la comunidad. Entonces, ejemplo, así fuera un resguardo el que estaba adelantando la presentación del proyecto. Tenía que presentar el acta de concertación a través de una reunión o una asamblea con cabildo, asamblea con el resguardo, donde quedaba en conocimiento público y en participación pública del conjunto de la comunidad la aprobación de la presentación de este tipo de proyectos para el Sistema General de Regalías, sino de una vez se bajaba, o sea, se bajaba la presentación del proyecto si no presentaba este anexo. Nicole pregunta, ¿se considera como permisos el formato de autorización de datos, material audiovisual y demás para proyectos con menores de edad? Sí. Sí, y depende, Nicole. Porque, en efecto, se retoma así y esto, recomendación legal, recomendación jurídica. Todos los proyectos donde vayan a participar menores de edad, de entrada ya tengamos formatos construidos de autorización de datos, de registro de personas menores de edad, dentro de material audiovisual, dentro de material fonográfico o por el estilo. Tengamos estos modelos construidos, cosa de que cuando sea la implementación de los proyectos, sean los padres, los tutores legales, quienes agencien la firma y el permiso de los mismos. Esto, por ejemplo, es necesario que lo tengamos en cuenta cuando hacemos el análisis de los permisos. Caso particular, convocatoria Programa Nacional de Estímulos 2025. Adelantamos en algún momento, pues en algún momento no, hace 2 meses, la presentación de un proyecto para este Programa Nacional de Estímulos. Y uno de los documentos que solicitó el Ministerio de Cultura, y además con formato propio del Ministerio de Cultura, era la presentación de permisos
ante, bueno, o subir antes de la implementación del proyecto los permisos firmados de los padres de los adolescentes, niños, bueno, niños, niñas, adolescentes o jóvenes que van a participar del proyecto, que tocó en el marco de este ejercicio de formulación. Vamos, en este caso fue un proyecto que se formuló para el resguardo de Guambía en Silvia. Tocó a través de las autoridades tradicionales pues, del resguardo y el cabildo, solicitar una reunión extraordinaria pues, de los padres de familia que van a participar en el proyecto y los niños que van a participar en el proyecto, hacer el proceso de socialización de qué es lo que se necesita y hacer la firma de todos los permisos por cada una de las familias que van a participar en el proyecto, en este caso el Programa Nacional de Estímulos. Y subirlo ante el Ministerio de Educación y esto hacerlo en 2 días antes de que cerrara la convocatoria. Entonces, ese tema, gracias por recordarlo, Nicole, muy necesario. Y entonces tenemos, por ejemplo, acá el tema del cronograma y de la bibliografía. Y, por ejemplo, aquí hay una colita que metió el ministerio y fue la contribución del proyecto al cumplimiento de los programas incluidos en el instrumento de planificación ambiental, es decir, sí, en este caso el instrumento de planificación ambiental que se contempla como el plan de vida, cómo este proyecto contribuye a cumplir con los programas incluidos. Esto, por ejemplo, no fue necesario retomarlo porque esto ya lo habíamos trabajado en la línea base. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, este pues es un borrador del general, porque por temas de reserva, pues lastimosamente no les puedo mostrar el documento final. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí todos los datos del proyecto, los datos de la entidad formuladora, el resumen ejecutivo, los antecedentes. Digamos, aquí hay algo que, pues, que sirvió mucho. Esto, pues, este documento, pues, en blanco estoy intentando, pues, levantarlo para compartírselo a su mercedes, porque en este, por ejemplo, el Sistema General de Regalías, cada uno de estos apartados traía una descripción uno a uno de qué era lo que había que escribir. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, por ejemplo, resumen ejecutivo, y aquí nos plantea, resumen, describe de manera resumida las principales características del proyecto, incluyendo como mínimo objetivo general, resumen de la estrategia metodológica, metas del proyecto, impactos ambientales positivos que se esperan generar. Con el mismo se sugiere máximo 250 palabras. Y así vean, justificación, análisis de participantes, articulación con los retos de la convocatoria. Por ejemplo, esta convocatoria trabajaba sobre la discusión sobre acuerdos sociales, gobernanza ambiental y educación ambiental, que tocaba justificar por qué dentro del marco de estos términos de referencia el proyecto era válido. Alineación con la política pública, en este caso plan de vida, con la política sectorial. Aquí, por ejemplo, todo lo que fue la construcción de la línea base, que eso ya había tenido la oportunidad de mostrárselo a su mercedes, y así por el estilo. Todo este ejercicio. Es todo el tema de la población, el árbol de problemas, por ejemplo, aquí el árbol de problemas lo trabajamos bajo este gráfico, que era el mismo que ya había tenido la oportunidad de mostrarles con anterioridad, objetivos, indicadores, localización de la alternativa, sí, estudios técnicos y todo esto por el estilo. Ahí ustedes lo pueden ver. Aquí, por ejemplo, hay algo que es fundamental y es cuando nos hablan de los indicadores de producto. Dentro, por ejemplo, de lo que se presenta o proyectos para proyectos de inversión pública, el indicador, como les había contado, pues tiene que estar en relación o tiene que ser un indicador que esté registrado en el catálogo de indicadores y productos del Departamento Nacional de Planeación. Es el indicador, pues de acuerdo a lo que es el Departamento Nacional de Planeación, la meta, la unidad de medida, el tipo de indicador y cuál era la fórmula de ese indicador para cumplir con lo que plantea el DNP. Y así como ustedes pueden darse cuenta, y la bibliografía. Es eso por este lado. Otro ejemplo por ejemplo, disculpen, lo que estaba preguntando ahorita Flower. Ya lo vamos a revisar ese otro ejemplo. Aquí. Por ejemplo, el modelo COCREA para presentación de proyectos. El modelo COCREA para presentación de proyectos es, digamos, un modelo muy interactivo. Es un modelo que parte de 5 ejes para presentar un proyecto. ¿Esos 5 ejes cuáles son?
Datos del proyecto, objetivos y actividades, cronograma, detalle de gastos y presupuesto. Es cómo funciona, por ejemplo, este modelo de EcoCrea. Primero, los datos del proyecto. Listo, nombre de la ONIT de quien los está presentando. Aquí el objetivo general del proyecto, en este caso el proyecto tenía como objetivo general la salvaguarda de las prácticas culturales y espirituales a través de la danza, el tejido, la medicina tradicional y el cuidado de la vida a través de la construcción de una casa cultural. Me presenta un valor total de partida, un valor de contrapartida y el valor total del proyecto de manera muy resumida. También nos presenta los objetivos y actividades del proyecto. ¿Cómo así los objetivos y actividades? Objetivos específicos, numerados, la descripción de los objetivos y cuáles serán las actividades relacionadas a cada uno de estos objetivos. En este caso, este proyecto tuvo 4 objetivos específicos muy centrados en la revitalización de saberes culturales, alrededor de la construcción de infraestructura cultural y de los procesos productivos que allí se desarrollaron. A partir de los objetivos y actividades se nos desglosa el cronograma, que ya lo habíamos tenido la oportunidad de ver en la sesión pasada. Y dentro de este desglose, entonces pues ya veíamos el tema del objetivo general, los objetivos específicos, las metas. ¿Sí? ¿Cómo iba a funcionar el presupuesto? Que este, por ejemplo, vuelvo y lo retomo, es un formato de formulación muy interactivo. Y el presupuesto final, ¿sí? ¿Cuál iba a ser el presupuesto y el resumen de los mismos? Esto, por ejemplo, con estos 2 ejemplos. Otro ejemplo que me gustaría mostrarles. Por aquí, disculpen. Este, por ejemplo, es el proyecto final formulado del Festival de Cine que se está adelantando, cuya formulación se está adelantando en este momento. Entonces, si ustedes pueden mirar aquí. Entonces, tenemos la identificación de la propuesta, nombre de la propuesta, tiempo de ejecución, la localización, el presupuesto total, en este caso el presupuesto total en euros. Y a partir de ahí, vean, resumen ejecutivo de la propuesta, palabras clave de la propuesta, cómo se alinea esta propuesta de proyecto con la política pública. En este caso lo vamos desglosando desde el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y 3 ejes que se escogieron dentro del Plan Nacional de Desarrollo, dentro del Plan Nacional de Cultura y el Plan de Política Pública de Comunicación y Cultura Digital, pues cómo se enlaza, por ejemplo, con el Plan Departamental de Desarrollo del Amazonas a través de los ejes del Plan Departamental de Desarrollo y a través del Plan Municipal de Desarrollo, en este caso de Puerto Nariño, 2024-2027. Luego la identificación del problema, cuál es el problema central, desde ahí la descripción de este problema, así cuál es la situación existente, cuál es la magnitud del problema. Aquí esto es muy interesante porque aquí hablamos, por ejemplo, de los indicadores de referencia sobre el problema. Aquí, por ejemplo, se tenían 4 indicadores de referencia, como lo es la pérdida de la lengua propia, de acuerdo a lo que plantea el Ministerio de Cultura, el acceso limitado a formación artística con enfoque diferencial, riesgos de desarraigo cultural y amenazas al territorio. Aquí, por ejemplo, el árbol de problemas, que pues está construido, está situado no de manera gráfica, pero sí de manera escrita, a través de los efectos indirectos, los efectos directos. El problema central, que por ejemplo aquí se mira como la desconexión de niños y jóvenes indígenas con cierta identidad cultural y territorio por pues, las falencias de acceso a medios de expresión propios y procesos de formación artística. Causas directas, causas indirectas, los antecedentes de este tipo de proyectos o de este proyecto, la justificación por qué es necesario este festival y el desarrollo de este festival dentro del marco pues de incentivos o subvenciones. Esto, por ejemplo, va para la cooperación internacional. La justificación en términos socioculturales, en nivel ambiental. Aquí, por ejemplo, algo muy interesante que se metió, bueno, cuál es la justificación del impacto a nivel pues, del planeta, a nivel mundial. La justificación artística y comunicativa, la justificación política y en el marco de derechos y la justificación desde la continuidad y sostenibilidad.
Aquí, por ejemplo, en este proyecto también por los requerimientos de cooperación internacional se incluye un marco conceptual del proyecto, el análisis de participantes, lo vamos a ir nombrando, aunque esto lo vamos a retomar la próxima clase, que trae un análisis de participantes, el actor, cuál es el tipo de actor, la posición, si es cooperante, si no es cooperante o término medio, los intereses y o expectativas de ese actor, la población, ¿sí? ¿Cuál es la población afectada y la población objetivo? Las características demográficas de la población directamente beneficiada y a partir de ahí, pues los objetivos generales, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Aquí, por ejemplo, el análisis de las alternativas. Por ejemplo, aquí se tienen 4 alternativas distintas. La de fortalecimiento de talleres permanentes, realización de un festival itinerante, producción de contenido sin componente pedagógico en el territorio, diseño de un festival internacional virtual con participación indígena. 4 alternativas totalmente distintas y en este caso, la alternativa se evalúa a través de, por un lado, la descripción de la evaluación rentabilidad-costo, ¿sí? Si es rentable o no y cuánto me cuesta, y la justificación de este resultado. La metodología del proyecto, ¿cuál es la metodología de implementación? Aquí entonces, por ejemplo, se maneja a través de 3 momentos principales, un primer momento de formación y creación, un segundo momento de circulación y exhibición, y un tercer momento de fortalecimiento comunitario y evaluación participativa, y entre la metodología se mete la ruta ASCTI. ¿Qué es la ruta ASCTI? Es la ruta que me permite, por ejemplo, en términos de proyectos socioculturales, trabajar desde el componente de arte, ciencia, tecnología e innovación y a partir de ahí pues caracterizar cómo desde el arte voy a hacer implementación del proyecto, cómo desde la ciencia voy a hacer implementación del proyecto, cómo desde la tecnología y la apropiación de conocimiento tecnológico hago implementación del proyecto y cómo genero innovación a través del proyecto. La cadena de valor que estábamos hablando, objetivos específicos, producto, cómo vamos a medir esos productos, cantidad o la meta, de estos productos y las actividades asociadas a estos objetivos específicos, que en este caso son 4. Y posteriormente, pues la descripción técnica de los equipos de trabajo. Y a partir de ahí, pues ya como tal la descripción de las actividades, cómo estas actividades, pues se van a repartir en el cronograma día a día de el proyecto en su ejecución. Aquí por este lado podemos ver el tema de los productos esperados. Esto, por ejemplo, también por solicitud de cooperación internacional o de la entidad cooperante, se vincula a través de los productos MGA, ¿sí? Recordemos el catálogo de productos de la metodología general ajustada del DNP. Nicole. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre aportante y entre financiador y cooperante? La diferencia, el marco de actuación. Cuando hablamos, por ejemplo, del financiador, eso lo vamos a ver cuando ya entremos a mirar este tema de cooperación y las formas de cooperación. Cuando hablamos del financiador, son todos los tipos de financiadores que pueden existir, ¿sí? Puede ser un financiador privado, puede ser un financiador público-privado, puede ser un financiador público, puede ser un financiador privado internacional. Si es más como el escenario general, el financiador. El cooperante o la figura de cooperante se utiliza más que todo cuando hablamos de cooperación internacional, sí, cooperación multilateral, de cooperación bilateral, de cooperación por fondos privados, sí, que es más relacionado como el financiador como en términos generales y el cooperante, pues digamos que en términos pues, de manejo del lenguaje, se radica mucho como el cooperante como aquellas oportunidades a nivel internacional. Entonces, Profe, pero una pregunta. En la tabla anterior usted tenía como mencionaba que uno de sus, digamos, como instituciones eran cooperantes y de esos cooperantes pues aparecía como, si quiere puede subir como el departamento, de actores, ya voy. ujú. Entonces ahí fue como donde quedé confundida porque no entiendo por qué, o sea, ahí usted los nombra como ese actor, como cooperante, exacto.
Ah, bueno, digamos aquí es por el tipo, porque aquí no se maneja en términos de financiación, sino en términos de la posición respecto al proyecto. Sí, eso, por ejemplo, gracias Nicole Ah, por ok. hacer esas referencias. O sea, eso cambia mucho, sí, o sea, ahí sí es el manejo del lenguaje que hagamos respecto a cada situación distinta. Vamos, por ejemplo, aquí como es el análisis de participantes, entonces no se habla de la lógica de financiación, sino cuál es su posición respecto al proyecto. Entonces, ¿coopera o no coopera con el proyecto? Sea cooperante como lo voy a poner como en estos términos. Sigamos aquí es porque nosotros y también por el mismo requerimiento que en su momento se nos hizo, pues tocaba manejarlo en la lógica de cooperante, no cooperante, o sea, como cooperante como a favor del proyecto y está interesado en que el proyecto salga adelante, o no cooperante como no le interesa que el proyecto esté adelante, pero es aquí por manejo lingüístico. Por lo general, se manejan dentro de estos ejercicios muy radicado el tema de a favor o en contra, ¿sí? Desinteresado. Sí, como listo, a favor del proyecto o en contra del proyecto o no genera interés. Ejemplo, eso lo tenemos un poquito más, como más clarito vuelvo y retomo, el proyecto de Sistema General de Regalías por asignación ambiental. Perdón, un momentico, se me perdió aquí el documento. Bueno, vamos a terminar de ver este y ya miramos este tema. Entonces, como ustedes pueden ver, pues los indicadores, todo el tema de los productos esperados y listo. Frente a la pregunta que tú estabas haciendo ahorita, Nicole, dame un momento. Digamos, en este caso, dentro del análisis de los participantes, pues también adelantándome un poquito a lo que vamos a mirar en la próxima sesión. Un momento. Voy. Entonces, por ejemplo, aquí en el análisis de los participantes. Veamos aquí, por ejemplo, en la identificación de los participantes. ¿Cómo se manejó? Aquí se estructuró en dos niveles fundamentales, actores comunitarios y actores institucionales. En esta lógica de los actores comunitarios, por ejemplo, se manejó a favor o en contra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a favor del proyecto o en contra del proyecto. Aquí identificamos en escala. Entonces, por ejemplo, ONIC, LOPIAC, a favor, Asociación del Resguardo Ticuna Cucamayagua, a favor, Cabildos tal, Curacas, a favor, y por el estilo. Ahora, actores institucionales. Veíamos, por ejemplo, actores institucionales, Ministerio de Ambiente, a favor, Gobernación Departamental del Amazonas a favor, Alcaldía Municipal indiferente, aquí por ejemplo no se puso ni a favor ni en contra, sino indiferente, como que no representaba interés respecto al proyecto, Comunidad de Empresarios de Puerto Nariño indiferente, Consejo Municipal indiferente. Y si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo en esa repartición entre actores comunitarios e institucionales, se trabajó por el nombre del actor, aquí el nivel, si era de nivel nacional, si era de nivel regional, si era de nivel municipal, posición a favor, en contra o indiferente y el rol. ¿Sí? ¿Cuál iba a ser el rol en el marco del proyecto? Eso pues también depende mucho del modelo que estemos trabajando. Entonces, Gracias, profe. Gracias. Más claro. claro, igual vuelvo y retomo, eso depende también mucho del modelo. Porque, por ejemplo, este modelo del sistema general de regalías, pues sí me sitúa mucho en cuál va a ser el rol de ese actor, cuál es su posición y descríbamelo a favor, en contra o indiferente. Pero en otras formas un poco más flexibles como el que teníamos aquí, pues anteriormente, entonces listo, es un actor que va a cooperar con el proyecto o no va a cooperar. Y pues cómo mira el proyecto alrededor del tema o alrededor de lo que se propone como alternativa de solución. Y pues va variando también un poquito de acuerdo al modelo, pero pues fundamental estos cuatro niveles, nombre, nivel, sí, nivel cuando hablamos de si es regional, nacional, departamental, municipal, esto lo vamos a ver más desglosado en la próxima sesión, porque pues, que, pues es necesario hablar
del tema del mapeo de los actores estratégicos, mapeo pues que no lo quise situar tanto dentro solo de la estructura de proyectos, sino en los dos niveles, y cómo hacer la búsqueda de los actores estratégicos, tanto para un proyecto como también para la construcción de la estrategia de cooperación de una entidad, de una organización dada, para que fuera ahí el puente de comunicación en los dos espacios, y tanto en el proyecto como tal, el proyecto in situ en sí mismo, como para la organización como tal, para las lógicas de financiación o financiarización de los proyectos. Listo. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Recordemos que ya en esta clase pues finalizamos el tema de construcción de proyectos y pasamos a mapeo de actores y lógicas de financiación. Nicole. Profe, es que revisando pues esta información que tú nos estás compartiendo de tus documentos de construcción, evidencio que hay como diferentes plantillas para esa estructuración conceptual de los proyectos y me queda como una duda sobre he encontrado y me he dado cuenta que también depende mucho de la entidad a la que uno se esté postulando o a los criterios mismos que otorga ciertas entidades frente a lo que uno debe construir escrito. Entonces, yo no sé si hay alguna plantilla general o como los elementos que se deban tener en cuenta para esa construcción escrita, porque me doy cuenta que pronto una se complementa con la otra, o otra tiene unos elementos más que pronto pueden ser más de mayor comprensión o de mayor alcance, pues como para dar toda la cobertura a lo que implica el proyecto. Entonces, pues no sé si esa herramienta se puede encontrar o podemos tener el acceso a alguna plantilla en blanco para tener en cuenta como esos aspectos, que hay muchos aspectos que la verdad yo no había identificado y que de pronto los trabajé, pero no los tenía en en el documento, entonces pues sería valioso como también irlos articulando. Listo, Nicole, gracias. Bueno, como les comenté con anterioridad, estoy intentando levantarme esta plantilla, la plantilla del Sistema General de Regalías para Asignación Ambiental, porque pues el documento en blanco, el documento plantilla era pues, bueno, no solamente me plantea como la generalidad de que lo que tiene un proyecto en su integralidad, sino también un desglose de pues que hay que retomar como punto por punto, así como recomendaciones de trabajo punto por punto, sino que pues lastimosamente esta plantilla la tenía en un computador que me robaron hace unos meses y pues perdí toda la información que tenía ahí. Entonces estoy intentando recuperarla o intentando pues que me la puedan pues hacer llegar desde el Ministerio de Ambiente para podérsela compartir a su merced. Entonces pues todo dependerá ahí. Ahora, yo qué les recomiendo. Mm, Igualmente, pues les voy a compartir en un primer momento el índice de, por ejemplo, este tipo de proyectos, porque este tipo de proyectos pues es de los más integrales y me permite pues como conocer un poco más pues cuál es como la estructura general de los proyectos. Aunque, bueno, eso por ese lado. Igualmente, cuando pues ya entremos a hablar desde la próxima clase con el tema de mapeo de actores y con financiación, vamos a tener la oportunidad de mirar un tema que es el tema del perfil del proyecto, el perfil técnico del proyecto. Ahí pues ya les tengo un modelo pues que también lo he retomado a otra persona hace este ejercicio de gestión de proyectos y pues que hace parte de estos procesos de formación y aprendizaje autodirigido, que pues a partir de un modelo pues nos permite tener un perfil técnico para la construcción del banco de proyectos. Igualmente, yo qué les recomiendo, estructuren siempre un proyecto a través de los siguientes elementos claves. Primer elemento clave, datos de la organización que está proponiendo el proyecto. Segundo elemento clave, resumen ejecutivo. Tercer elemento clave, objetivos del proyecto. Cuarto elemento clave, justificación del proyecto y antecedentes. Quinto elemento clave, problema, descripción del problema. Sexto elemento clave, árbol de problemas. ¿Sí? ¿Cuál es el árbol de problemas? O si se puede, bueno, sexto, séptimo, esto también pues se lo recomiendo mucho y es el tema de la estructura analítica de proyectos, la EAP, que viene con el marco lógico, ¿sí? Que ahí nos puede situar cuál es el fin, el propósito, los componentes del proyecto y las actividades.
Siguiente elemento que recomiendo, el tema de si no lo va a cuadrar en la estructura analítica de proyectos. Entonces, por ejemplo, sáquese una matriz donde tenga la estructura de productos resultados. Y como noveno y décimo, cronograma, tiempo de ejecución del proyecto y presupuesto asignado. Igualmente, pues les voy a montar una plantilla. Bueno, esto, pues como les comenté, pues voy a solicitar que me presten la plantilla de presentación de proyectos, pues de una de las entidades que, bueno, o de los espacios que, pues he tenido la oportunidad de asesorar y pues en este caso, pues estoy como co-coordinador del área de implementación, bueno, del área de formulación de proyectos y eh, gestión financiera, que es el Centro para la Educación Política de la Universidad Nacional. Si es posible, pues que podamos tener este documento o esta plantilla para compartírsela a su merced y pues bajo esta plantilla, pues también que pueda haber como un modelo flexible de presentación de proyectos. Entonces, ¿les parece? Mil Listo. gracias, profe. No, tranqui, antes gracias a ustedes. Listo, su mercedes. Entonces, por ahora vamos a cerrar esta unidad discursiva y temática de la sesión, bueno, de este curso. Recordemos que trabajamos fundamentalmente en esta unidad todo lo que fue relacionado con la construcción de un proyecto. Si construir un proyecto, algunos elementos de conclusión. Primero, primera recomendación, escojamos muy bien cuál es la metodología de estructuración. ¿Sí? Si nos vamos por marco lógico, por planeación estratégica situacional, por investigación acción participativa, por diagrama Ishikawa, ¿sí? Por el que sea que nos permita entender cuál es el problema, ¿sí? Cuál es el problema que nosotros vamos a trabajar dentro de un proyecto sobre el cual estamos planteando una alternativa de solución, porque es ahí identificando con claridad el problema donde nos sale el resto, del ejercicio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues vimos esas metodologías, cómo pueden ir funcionando y a partir de ahí, cuál puede ser o cuál es el escenario o la línea lógica para construir un proyecto. Desde el levantamiento del problema, desde el levantamiento de la alternativa, desde el levantamiento de el problema central, causas, efectos y su transformación a unos objetivos. A partir de allí, pues cómo estos objetivos me montan la cadena de valor. Recordemos que en la cadena de valor pues funciona por los objetivos específicos que se entienden como los componentes mismos del proyecto, estos componentes a de objetivos específicos a unos productos, de estos productos pues me genera unas actividades y a partir de allí pues el resto de elementos de la estructuración de un proyecto. Vimos también un poco el tema de los estudios técnicos, cuáles son los estudios técnicos necesarios para montar un proyecto y también el tema de cronograma y presupuesto. Digamos que lo que quisimos hacer en estas primeras sesiones es tener la oportunidad de revisar un poco y también a nivel general, porque pues todo este tema de gestión de proyectos y de construcción de proyectos pues amerita un espacio más grande, porque es mucho el tema y mucho el proceso. Eh, pero que nos permite mirar un poco, bueno, esto cómo va a funcionar, esto cómo funciona en términos de construcción. Quisimos primero hacer un ejercicio donde fuera un proyecto grande, un proyecto macro, porque a partir de entender lo macro vamos a poder entender otros proyectos de una envergadura, una escala mediana o una escala pequeña, que no tienen tanta estructura, pero que entendiendo esa estructura a nivel macro, pues voy a saber cómo ponerla a funcionar de acuerdo a otros tipos de opciones que me presenten dentro de los proyectos que vamos a trabajar. Frente a la pregunta de Flower, ¿vamos a ver la cadena de valor más en detalle? Sí, lo vamos a ver un poco, pero ya cuando hablemos de implementación de proyectos, que eso pues va a ser una clase dirigida solo a ese tema. Pues no solo al tema de cadena de valor, por supuesto, sino al tema de implementación. Y a partir de ahí algunos elementos de cadena de valor. Igualmente, si hay preguntas o algo en lo que quieran profundizar, pues ustedes tienen mi correo electrónico. Me pueden escribir un correíto ahí al correo electrónico, al institucional de la universidad. Y a través de correo electrónico, pues podría ayudar a solucionar, digamos, algunas preguntas que queden, por ejemplo, por detallar o por el estilo y que ustedes quieran ver. Igualmente, vuelvo y lo retomo, es la clase, este espacio que tenemos aquí
a través de los medios virtuales. Es el espacio para que lancen ustedes todas las preguntas que tengan, así como por ejemplo en su momento pues Gina, Nicolo, varios de su mercedes han hecho pues hasta preguntas que vienen de su ejercicio laboral de, ve, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Retomémoslo y lancémoslo aquí, que pues este es el espacio para que miremos y entre todos pues construyamos y tejamos ese conocimiento. Por ahora pues agradecerles a ustedes. Vamos a cerrar por aquí la clase el día de hoy. Con esto pues también cerramos esta unidad de construcción de proyectos. Les agradecemos desde el programa de Educación y Extensión Continua de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Aquí pues también desde el ejercicio de docencia les agradecemos la disposición para este proceso que estamos adelantando. Bonita noche y nos vemos el día jueves. Recordemos, el día jueves vamos a trabajar mapa de actores y vamos a entrar a empezar a hablar de cooperación y lógicas de financiación. Gina. Perdón, me equivoqué, pero gracias. Listo, dale, no hay problema. Entonces, que tengan bonita noche, nos vemos el día jueves.